Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 22 del mes de abril del año 2024. Un lunes, señores, con muchas informaciones. En el día de mañana no habrá docencia en las escuelas públicas porque habrá una marcha de profesores que exigen el 20% de aumento salarial. Hoy comienzan los debates de los senadores en una semana que será entera de debate. Además, los médicos protestan por las demandas que se le han realizado a médicos, sobre todo por el caso de la amputación de la pierna que se le hizo a un ciudadano. Dice el ministro de Educación que del presupuesto que tuvo el Ministerio de Educación, que fueron 252 millones, en salario a los profesores se invirtió 121 millones, exceptuando los pagos que se hacen a los pensionados y jubilados, que es de un 8%. Leonel Fernández en su semanal criticó hoy que el 83% de los delitos sean cometidos por jóvenes. Además, hablan también de que se están comprando los candidatos de los diferentes partidos. Por otra parte, señores, miren, el tránsito en Villamella continúa completamente taponado. Eso es increíble lo que sucede ahí. Además de los ciudadanos de los Alcarrizos, municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, entre otros, señalan que debe ser una prioridad de los alcaldes entrantes la recogida de la basura. Dice que la cantidad de basura que hay en la calle, en esos sectores, es algo increíble, que le está afectando la salud a la persona y que aparte de eso trae mucha mosca. Bueno, señores, miren, en el día de mañana no habrá clase en las escuelas públicas. Y es lamentable que los niños de la gente pobre tengan que perder docencia nuevamente por un tema de una huelga de los profesores, que yo pudiera decirle en términos sinceros que al momento de evaluar lo que es el salario que debe de vengar un maestro, para mí nunca será suficiente, aunque se le pague súper bien. Y yo le digo esto, señores, porque la educación es algo que no debe tener precio. Eso es tanto así que nosotros a diario tenemos muchos accidentes de tránsito, tenemos mucha violencia de género y de todos los tipos. Y es básicamente porque los protagonistas de todos esos atropellos y esas acciones son personas que carecen de educación. Pero de igual manera que el maestro, nosotros consideramos que debe ser bien remunerado, también decimos que debe de tener un nivel de preparación lo suficientemente amplio posible como para poder brindarle al estudiantado una educación de primera, y que cada vez que se hagan los informes PISA, la República Dominicana no se encuentre ocupando los últimos lugares. Yo pienso que los profesores, al margen de su lucha gremial,
que el ministro de Educación la está calificando como una lucha política, ya que el presidente de los profesores es diputado y tiene aspiraciones a la misma posición en estas elecciones. Él entiende que lo hace con la idea de buscarse adeptos. Pero nosotros quisiéramos también que el Ministerio de Educación haga los esfuerzos por mejorar lo que es la calidad docente de los profesores, porque cada vez que se realizan los concursos de oposición para la escogencia de ellos, la mayoría no logra pasar esos exámenes, lo que indica que ni siquiera ellos mismos tienen el nivel de preparación necesario, y que dentro de la conquista por la cual debiera luchar ese gremio es por la superación personal de los maestros. Nosotros vemos cómo en los diferentes gremios e instituciones se realizan una serie de seminarios para poner acorde con los tiempos, los conocimientos. No sé qué es lo que pasa, pero dentro de la ADP, a diferencia de otros ministerios, nosotros no observamos esa parte. Y ese dinero de la educación que ha sido tan cacareado, ese 4% que nunca se ha podido aplicar efectivamente, tiene una serie de lagunas dentro del mismo sistema que hay que tratar de corregir y de llenar. Por ejemplo, al horario de clase en las escuelas públicas se le aumentaron 3 horas. Y hay que ver qué es lo que hacen los niños dentro de esas 3 horas, jugar en un patio. Pero la verdad es que el laborantismo estudiantil no se ha dejado sentir para nada. Y el Estado dominicano cuenta con muchos técnicos que pueden, en cierto aspecto, contribuir notablemente para la educación de esos niños. Ahí nosotros vemos que el profesor Rafael Santos tiene un programa bastante dinámico en el Infotec, donde se gradúan muchos de esos niños, donde se gradúan muchas personas adultas. ¿Por qué no tratar de introducir dentro de esa hora de ocio que tienen los niños un programa de tránsito que bien pudiera diseñarlo la DGCET, para que esos niños desde las escuelas aprendan las señales básicas de tránsito y, por qué no, puedan servir incluso como ente reflexivo cuando anden con sus padres que quieran incurrir en ciertos niveles de violación a lo que son las leyes de tránsito, para ello retroalimentarlo. Nosotros, por otra parte, vemos que la falta de moral y cívica no se implementa en los estudios actuales. ¿Por qué no hacer un calendario también de lectura para que los niños puedan desarrollarse dentro de la cultura y puedan tener una lectura más eficiente, que se ha comprobado que con unos 20 minutos diarios, a razón de un mes o 2, pues ya la persona está leyendo normalmente como si fuera prácticamente un locutor? ¿Por qué en las escuelas los profesores no pueden llenar esos vacíos, aun cuando no se trate de docencia? ¿Por qué no buscar esos técnicos de deporte para que en ese momento de ocio los niños que tengan la posibilidad de en las escuelas practiquen algún deporte, bien sea mental como el ajedrez o cualquier otro que sea de fácil manejo para ellos? El hecho es que esas 3 horas que hay ahí no han sido más
que un programa de asistencia social de manera indirecta que se ha creado para tener los niños comiendo ahí en las clases. Es importante el tema de la guardería infantil para que los padres puedan trabajar y desarrollarse y que los niños a su vez puedan aprender algo. Pero cuando se pierden esas 3 horas de docencia, entonces, señores, lo que se le crea es un trauma, un malestar a esos niños. Déjenme decirles que para los profesores buscar la manera de mantener esa mente ocupada de los estudiantes, no solo necesitan que el Estado le diseñe una política de educación, sino que ellos como gremio, como profesores, para evitar ese tiempo de ocio, deben mantener ocupados a esos niños, que hay algunos de ellos que por lo regular llegan tarde a las horas de clase y algunos profesores irresponsables optan por dejar a esos niños fuera de las aulas cuando ya sus padres ni siquiera tienen el control y que caen bajo la dirección, bajo la directriz de ellos. Muchos de esos niños que luego de no permitirle la entrada a los colegios salen a deambular por las calles y hacer una serie de acciones incorrectas. ¿Por qué no aprovechar también para de manera intramuro, a través de los directores, prepararse uno u otro, alguna educación intramuro que le permita tener a los profesores un poquito más de ética, porque son muchos los casos que hemos visto últimamente donde profesores enamoran a las alumnas, inclusive han tenido relaciones con ella, y un caso muy estéreo fue esa joven de Higüey que resultó muerta por el profesor John Kelly, quien fue condenado a varios años de prisión. Es cierto que los profesores deben de luchar por sus reivindicaciones, pero no menos cierto es que a la cabeza del gremio debe haber una persona que no solo se preocupe por la obtención de buenos salarios, sino que también enrumbe por un camino ético y decente a la clase a la cual él representa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bueno, señores, miren, vamos a pasar los últimos momentos de las honras fúnebres que se le rindieron a Franklin Almeida Rancière, que es un político que merece que se le haga su reconocimiento y que se mencione, porque sin lugar a dudas fue una figura de mucha trascendencia. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Rancière fue oficiada una misa de cuerpo presente en la funeraria Blandino del Abraham Lincoln. Posteriormente, fue trasladado el féretro al aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde recibió los honores correspondientes, destacando sus aportes al servicio público en el ámbito político y jurídico en el país. Si algo Franklin Almeida puede ser reconocido hoy día es su lealtad absoluta al pensamiento, a la conducta y al proceder político del profesor Juan, siempre a su lado. Tan pronto se produce la ruptura dentro del Partido Blanco, él es de los primeros que ingresa al Partido de la Liberación Dominicana. Definieron además a Almeida Rancière como un hombre incansable, innovador, íntegro y leal, de principios innegociables. Fue un hombre de principios no negociables. Mucha de la gente que también estuvo cerca de él a veces nos preguntaba a nosotros los hijos, ¿dónde se apaga tu papá? Porque era incansable, era una persona que cuando se enfocaba en un trabajo, cuando se enfocaba en una
Almeida Ranciel. Por otra parte, señor, el director de Inespre defiende los altos precios que según la oposición tienen los artículos de primera necesidad. Señor director. Ha aumentado la producción agropecuaria de 320 millones de quintales a 370 millones de quintales cuando se consolidan todos los productos. También producimos el 90% de los productos que consumimos los dominicanos. Eso es gracias a los productores. Aquí en estos 3 años y algo de gobierno no ha habido desabastecimiento, primero por Dios y segundo por el buen gobierno que hace el presidente Abinader. El incumbente de Inespre además explicó que los mercados móviles han contribuido a enfrentar el alza de los precios de la canasta básica para que los dominicanos. Señores, nosotros le decíamos en el opening que hoy comienzan los debates políticos a las 8 y las 9 de la noche. Van a estar conociéndose los debates políticos, senadores, de aquí del distrito y también lo de Santiago de los Caballeros. Y mucha gente se pregunta si surtirá algún efecto estos debates que está patrocinando la ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, porque se entiende que el votante dominicano tiene claramente definido lo que va a ser el día de las votaciones y que no hay la suficiente madurez todavía como para una persona cambiar su forma de votar tomando en consideración lo que pudieran ser de los aportes que pudieran hacer los candidatos a través de un debate como ocurre en los Estados Unidos. Déjenme decirle que a mí particularmente me agrada de que hayan estos debates, porque si bien es cierto que no pudieran definir del todo lo que pudieran ser los resultados electorales, pero se está principiando con un esquema democrático que también permitiría como salvar algunas cosas dentro de la política. Porque ustedes saben que aquí hay ciertos políticos que al momento de pararse frente a los electores en una cámara de televisión o con un micrófono en las manos, es muy poca cosa lo que pueden aportar y que llegan a ocupar cargos importantes simplemente porque tienen dinero, pero al momento que llegan a desempeñar esos cargos para lo único que sirven es para levantar las manos y refrendar actuaciones que algunos de ellos tienen un poquito de brillantez y la exponen. Otros tienen la irresponsabilidad de decir que aprobaron decisiones importantes en donde se pone en juego no solo la democracia, sino el futuro del país, y luego alegan que ni siquiera pudieron leer lo que aquellas piezas decían. Nosotros hemos visto que se ha polarizado últimamente el match-up entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Ellos han tenido algunos ataques directos donde Omar Fernández dice que el candidato a senador por el PRM tiene que afianzarse en el presidente de la República y en grandes figuras del partido para darle connotación y crecimiento a su candidatura. Y ante esas afirmaciones, entonces le contesta Guillermo Moreno que el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, le da vergüenza andar con su padre, el expresidente Leonel Fernández, porque hay algunas actuaciones negativas de su padre que lo pudieran poner a cargar cierto peso político, sobre todo cuando se habla de actos de corrupción. A mí particularmente me gustaría ver que ya a ese nivel senatorial los discursos
y la campaña política pues lleve como un mensaje más alentador, que sea incluso menos lacerante y más edificante, porque lo más que me gustaría a mí escuchar de los senadores, de los diputados, de los presidentes de la República es, de esos candidatos, propuestas que sean sinceras, creíbles y viables de cómo van a resolver los problemas del país. Cosa así, dentro de un marco de prudencia, no en base a insultos personales, porque eso realmente para nada lo engrandece, y yo creo que sí, que eso debe de surtir algún efecto, que uno ahí puede ver claramente quién tiene la capacidad para la solución de algunos de los problemas que agobian el país. Y la verdad es que los exponentes que nosotros tenemos como senadores son muy buenos, sin exceptuar a ninguno. ¿Quién puede regatearle a Guillermo Moreno capacidad para poder discutir las problemáticas del país? Omar Fernández es un joven de corta edad que de todas maneras sale ganando en el debate, porque particularmente él pertenece a un partido político que tiene una fuerza muy mermada. Por lo regular, nunca que un partido en el poder ha apoyado a su senador, y eso lo dejó claramente establecido el PLD en su momento de hegemonía, nunca perdió. Eso no es un fenómeno que se ha dado aquí, de que los partidos cuando están fortalecidos en lo presidencial pierdan la senaduría, nunca se ha dado. Bueno, pues si se da ahora sería la excepción, pero Omar Fernández, a pesar de la juventud que tiene, ha mostrado tener ciertas habilidades, ciertas garras. Él ha dicho que no necesariamente tiene que andar por su padre porque él quiere vender la imagen de que él en lo personal tiene la capacidad. Y yo le voy a decir lo siguiente: yo ciertamente le atribuyo capacidad a Omar Fernández, pero eso es algo que no es simplemente porque él quiera decirlo, que no quiere que le indilguen eso. Ese peso siempre va a estar ahí, a favor o en contra, pero siempre va a estar el peso, porque no es fácil sustraerse de un padre que haya sido 3 veces presidente de la República. Y déjeme yo decirle lo siguiente, que aunque él no quiera reconocer esa parte, diga que quiere brillar con luz propia, él sabe que la presencia de su padre es lo que le ha dado el mayor empuje. Y yo le digo eso porque independientemente del gran talento que él ha exhibido, que yo se lo reconozco, por ahí también hay otros jóvenes talentosos como él. Ahora bien, él es diputado actualmente y yo quisiera hacer una pregunta y quisiera que alguien me conteste con la suficiente sinceridad. Si cuando él se inscribió a participar como diputado dentro de su partido, la cúpula, le iba a negar el voto al presidente de su partido y por demás dueño de él. Bueno, pues todo el mundo sabe que no es así y que por vía de consecuencia, él quiera reconocerlo o no, el doctor Leonel Fernández es su mayor activo. Y qué hablar de otro candidato a senador por el Distrito Nacional, que es Vinicito Castillo. ¿Y quién le regatea capacidad a Vinicito Castillo para ser una persona elocuente y que pueda dar la talla en un debate? Una persona que tiene capacidad incluso para ser el presidente de la República y un candidato a senador de la familia que, independientemente de lo que pueda opinar cualquier persona, yo le tengo mucho respeto y sé que Marino
Vinicio Castillo ha sido un padre ejemplar que ha sabido educar a sus hijos, sobre todo con principio, porque lo que hizo la Fuerza Nacional Progresista en una ocasión de renunciar a ministerios y a direcciones por un asunto eminentemente de ideología política, eso poco político dominicano en este tiempo lo hace. Los Castillo demostraron ser personas que tienen coherencia política y sobre todo que tienen responsabilidad. Y hay que ver que Vinicio Castillo fue el que habló desde hace muchísimos tiempos porque se hiciera un muro en la frontera, que todo el mundo lo veía como una locura y se reían de él. Y el presidente de la República inició ese muro y eso ha ayudado bastante. Hay algunos que quieren decir que el muro no ha surtido el efecto, que eso no sirve para nada, y yo les digo que no es así. Es cierto que en una frontera tan porosa y tan larga como esa, el muro del todo no vaya a resolver el problema, ni lo ha resuelto hasta el momento. Ahora, pregúntenle a los ganaderos del área que vivían en zozobra porque les robaban su ganado y se lo llevaron por la frontera, si ahora lo cargan para cruzarlo por el muro. No se ha podido, por lo menos los ganaderos han salido muy gananciosos de eso y hasta cierto punto ese muro sirve como un referente moral que dice que de una forma u otra nosotros tenemos una separación con el vecino país de Haití, que tal y como ha señalado el presidente de la República y como tiene Vinicito su eslogan de campaña, reflejan que la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. A veces, señores, los programas que se hacen fuera del aire resultan tan interesantes como lo que en realidad uno hace en el aire. Esa es la verdad. Bueno, señores, miren, el expresidente Leonel Fernández habló en la semanal y hablaba del 83% de los delitos que son cometidos por jóvenes. Tenemos una llamadita ahí. Deben de bajar el televisor antes de hablar aquí. Díganos quién nos habla y de dónde. Son cometidos por jóvenes. Tenemos una llamadita. Deben de bajar el televisor antes de hablar aquí. Díganos quién nos habla y de dónde. Se cayó porque tenía el televisor muy alto y se produce ese feedback por eso. Al momento de llamar aquí, deben de bajar el televisor, hablan por el teléfono y luego se escucharán. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, si no bajan el televisor, porque algunas personas llaman y se quieren escuchar a la vez, y por eso es que la llamada no le prospera. Pues sí, dice el expresidente Leonel Fernández que el 83% de los
delitos son cometidos por jóvenes. Vamos a ver si en esta ocasión funciona. Buenas. Buenas tardes. Sigue alto el televisor. Pero hay que destacar, señores. Aló. Aló. Hay que destacar que esos jóvenes que cometieron esos delitos, probablemente cuando él asumió su mandato, eran niños y se hicieron adultos en los gobiernos de él. Y habría que ver qué hizo para que esos jóvenes hoy no fueran delincuentes. Porque no puede calcular nada más los años que tiene de gobierno el PRM. Buenas. Buenas. No puede calcular nada más los últimos años porque aquí el país se ha estado abocando a una reforma policial que no ha cumplido todavía su cometido, pero que tarda tiempo. Buenas. Saludos. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Sí, buenas. Saludos, buenas tardes. Buenas, lo escucho. Desde San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal. Yo opino que hay que darle chance a la juventud, pero con el sistema que tiene el haitiano con nosotros, hay que poner gente con experiencia para esa senaduría de Santo Domingo. Hay que poner a Bienicito para que siga combatiendo lo del muro fronterizo y todos los problemas de este país. Omar Fernández es un muchacho de la juventud, pero para combatir a los haitianos hay que poner a Bienicito ahí como senador. Bueno, ahí está Dios lo bendiga y buen espacio usted tiene ahí yo. Usted gracias, gracias. Bendiciones. Ahí está su opinión, los demás también tienen derecho. Buenas tardes. Buenas. Están llenos los paneles. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Aló. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Aló. Sí, buena, yo te escucho, dímelo. Dímelo. Se le cayó la llamada. Entonces, hay que continuar profundizando. Fíjense que yo he notado que después que se le ha hecho un aumento salarial a la policía, que ellos de manera per se como que sonan menos. Buenas tardes, ahí tenemos la otra. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas. Tiene alto el televisor. Aló, buenas tardes. Adelante, yo te escucho. Dímelo, ¿quién me habla y de dónde? Sí, habla que te escuchamos. Te estamos escuchando. Dígale, control, que le escuchamos. Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Amén. Con relación a Omar Fernández, yo pienso que es un orgullo tener un papá como Leonel Fernández, sobre todo que es un gran intelectual y fue 3 veces presidente de nuestro país. O sea que, y hay que reciclar toda esa gente viejo. Es bueno que venga él como senador. Definitivamente necesitamos jóvenes que estén frente al país para administrarlo a nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está su opinión. Son buenos candidatos los 3. Así que el pueblo, el país va a ganar con cualquiera de ellos, definitivamente. Ahí está su opinión. Siguen sonando, los paneles están llenos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde?
Buenas. Anda con musiquita y todo. Buenas. Buenas. Abel Martínez, mientras tanto, dice que el pueblo le cobrará al gobierno. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Pero en la provincia cibaeña, Abel Martínez deploró el alto costo de la canasta familiar y el desempleo que, según afirma, padecen los dominicanos. Este país está viviendo la peor época, la época del PRM. Que se quede ahí, que vaya un chico el televisor. Inseguridad da coraje, da impotencia ver cómo las familias no pueden salir a las calles porque corres el riesgo de ser asesinado, de ser violado, de ser atracado, sí, como le pasó. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, no se oye bien aquí, no se oye bien. Tiene que marcar de nuevo, no se oye bien aquí. Ok, dice que se necesita gente que tenga experiencia, pero no se oye bien aquí. Vuelve y marque de nuevo, porque aquí en este programa no hay secreto. Buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Se necesita gente que tenga experiencia. Sí. Díganos, que lo escuchamos. Buenas. Se le está cayendo la llamada. Señores, miren. Buenas. 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 Miren, los partidos políticos deben buscar la manera de terminar con el transfugismo. Y yo entiendo que un método idóneo es como el que se utiliza en Paraguay. En Paraguay, si usted gana una diputación y se cambia a otro partido, usted se va. Pero la diputación le queda al partido por el cual usted fue electo. Yo pienso que si se hace de esa manera, se puede acabar con el transfugismo, porque eso es algo que no le hace bien a ninguno de los partidos. Nosotros vimos cuando el PLD estaba en el gobierno, tenía esa manopla, destruyó al PRD, destruyó al Partido Reformista, destruyó unos tantos partidos más. De eso se quejaba cuando estaba en la oposición el mismo PRM. Ahora se da lo inverso. La oposición dice que es el PRM y el PRM busca la justificación. Pero la verdad es que ambos partidos todo lo han hecho. Y fíjense que el fenómeno que se está dando ahora es algo increíble, porque si en las elecciones pasadas el PRM logró dar una paliza, como dice el Vox Populi, yo me imagino en las presidenciales, porque hay algunos lugares de los pocos que ganó la oposición, que los alcaldes han venido para acá y por vía de consecuencia se presume que esos votantes, esos adeptos, esos dirigentes que tienen ellos, pues lógicamente deben de endosar el voto hacia donde ellos van, porque se ha hablado dentro de la oposición que es a cambio de que se le otorgue algún puesto.
Entonces, eso nosotros tenemos que acabar en el país con ese tipo de accionar. Todo el mundo sabe lo que ocurrió aquí en aquella ocasión cuando el PRD pasó a apoyar al PLD, que el presidente era Leonel Fernández, que junto a él estuvo Miguel Vargas Maldonado. Se le denomina el pacto de las corbatas azules, porque ambos tenían corbatas azules puestas. Y lo que se logró ahí con instaurar las altas cortes para que haya patente de corso entre los políticos corruptos, y también, ¿por qué no?, para Miguel Vargas disminuir a como dé lugar el partido para, poniéndolo pequeño, venderlo como grande al servicio del oficialismo para él obtener ganancias personales, fue algo muy burdo y hubo más de 150 sentencias en contra de quienes propugnaban en el PRD de que hubiera una convención justa. Y nada de eso se logró. Y hoy vemos a Miguel Vargas ahí hablando de transparencia y de compra, cuando él fue el que trilló el camino de venderse ante un partido político. Entonces esos señores hay que acabarlo. Como también acabó el tiempo para mí aquí. Por eso tengo a Mario y a Luz haciéndome más señas que un queche. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, que estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.